Buenas tardes, me siento como Rosa en este lugar maravilloso. Muchas gracias a todos, a todas. En primer lugar, agradecer a la Universidad Católica del Maule, a la Escuela de Sociología, a todo el equipo de esta escuela, a Julián Manjus por haberme invitado. No es la primera vez, espero que no sea la última, si es que no los decepciono con lo que voy a decir. Y primero que nada, algunas explicaciones previas de lo que voy a intentar hablar hoy día. En primer lugar, las reflexiones que voy a dar están aún trabajándose. O sea, yo además vivo trabajando cosas y a veces no las termino, nunca, pero yo creo que ustedes me van a entender. Sobre todo en un fenómeno social tan complejo como el fenómeno de la inmigración en Chile y la dinámica que este fenómeno tiene. Es decir, primero llegaron argentinos, luego peruanos, bolivianos, ecuatorianos, después del Caribe, y cada vez esto va transformándose y cambiando y teniendo consecuencias muy serias, ¿no? Y por lo tanto, trataré de entregarles algo medianamente ordenado de todos modos, pero antes de comenzar hay dos hechos sobre los cuales no puedo dejar de hablar. Uno sucede en Chile, son los desalojos. Comenzaron en el mes de agosto en Alto Hospicio, desalojo de inmigrantes y pobladores pobres por parte de las fuerzas especiales, que lamentablemente tienen a la gente en una situación muy dura. Por lo tanto, les pido, aprovechando también este escenario, a ustedes, a todos, a todas, que entren en sus páginas web. Esto no se cuenta en la prensa, esto está en las redes sociales, y apoyen, ¿no?, a estos pobladores pobres que están siendo desalojados, entre los cuales la mayoría son inmigrantes. Y lo segundo, me referiré un poco más al final, es lo que sucede en Haití, que no se ve, o que no se deja ver, o que no quieren ver, y no podría entonces comenzar esto diciendo otra cosa que no fuese esta situación que está sucediendo, ¿no? Agradezco también a mis amigos del Movimiento Acción Migrante, a Nanette Liberona, a los compañeros y compañeras que trabajan hoy día en todo Chile, ¿no?, en contra del racismo, y también es muy difícil hacer investigación sin estar comprometida a fondo, digamos, con estas luchas sociales que lamentablemente están teniendo lugar en nuestro país. Entonces, primero que nada, las migraciones no son ni un fenómeno reciente ni localizado. Hombres y mujeres dejan sus tierras en búsqueda de trabajo y de supervivencia, empujados por las pobrezas, las guerras, los conflictos civiles, las persecuciones o los desastres naturales. Se trata de poblaciones mayoritariamente pobres. Yo me voy a referir fundamentalmente a los inmigrantes trabajadores más pobres que llegan a Chile. Los países receptores, asustados por un fenómeno social que consideran como invasión, asociada al peligro, suelen imponer medidas extremas para restringir su entrada, pero tras ellas suelen acrecentarse el tráfico y la trata, por ejemplo, delitos que pueden estar acompañados de trágicas consecuencias. Desprovistos de trabajo por la sociedad que los expulsa y que los convierte en emigrantes. A propósito de emigrantes, hay más de 1.100.000 chilenos viviendo en distintos países del mundo, no lo olvidemos. Convertidos en emigrantes por los países que los expulsan, cuando llegan a los países como Chile, se convierten en inmigrantes. Miles de personas entonces definidas como migrantes quedan generalmente negadas de humanidad, de historia, de cultura, incluso de sentimientos debido a su origen, pobreza, nacionalidad, color, apariencia, habla e incluso acento, al ser percibidos como sujetos de peligro, invasión, contaminación e infección. Una visión basada en mitos que los expone a discriminaciones, xenofobia y racismo, aun cuando equivocadamente funcionen las ilusiones folclorizantes de una multiculturalidad. Los inmigrantes latinoamericanos y caribeños de hoy quedan atrapados entre el uso mercantil múltiple y diferenciado de sus cuerpos que distintos mercados solicitan,
y simultáneamente en la condena a una cesantía temporal o permanente, a la precariedad del trabajo, a la vida en la calle o en viviendas peligrosas, entre tantas otras consecuencias límites que tiene una condición de vida no buscada. Durante las últimas décadas se ha producido un cambio en el patrón migratorio hacia Chile, caracterizado por una migración intrarregional o denominada sur-sur, protagonizada principalmente por personas de países latinoamericanos y caribeños. A esto se refieren Martínez, Solimano y Tocman, entre otros. Cano y Sofia también, Carolina Estefoni. Las últimas estimaciones del Departamento de Extranjería e Inmigración muestran el crecimiento sostenido de la población inmigrante, dando cuenta que hasta el año 2015 serían cerca de 480.000 personas de origen extranjero, frente a 105.000 en 1992, bien digo, y 184.000 en 2002. Procedentes principalmente de Perú, Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, que representan los principales porcentajes. Es una inmigración laboral, es joven y es femenina. Se instala mayoritariamente en la región metropolitana, 64%, seguida por la región de Antofagasta, 7,8%, Tarapacá, 6,4%. Aumento que se produce desde el año 90 en el contexto de instalación de un régimen postdictatorial de transición democrática que, junto a un publicitado crecimiento económico como a la disminución de la pobreza y el desempleo, posicionan a Chile como un país estable. También contribuye el aumento de restricciones de entrada a países como Estados Unidos o España, la política de fronteras abiertas en Chile y una cercanía geográfica que transforma al país en un importante destino migratorio. Chile es deseado para vivir con nuestros hermanos latinoamericanos. En este contexto, sin embargo, que podría pensarse amable y protector, los inmigrantes enfrentan la superexplotación laboral y los maltratos. Habitan en viviendas precarias, en barrios rápidamente tildados como barrios inmigrantes y con dificultad acceden a los servicios básicos. Los estudios hechos a este propósito interpretan estas situaciones de violencia como fenómeno de discriminación y exclusión. Algunos estudios de opinión que abordan procesos generales de discriminación y exclusión en Chile evidencian lo que ocurre con la población inmigrante. La encuesta de opinión de Flaxo, por ejemplo, ya en 2003 señalaba que el 69% de los chilenos considera que los inmigrantes le quitan puestos de trabajo a los chilenos. La encuesta sobre tolerancia y no discriminación del mismo año de Universidad de Chile, IDEA, señala el acuerdo de los encuestados con que los peruanos necesitan empleo, pero los empresarios deben preferir siempre a los chilenos. Otra encuesta de opinión pública de la UDP sobre tolerancia y discriminación concluía que 2 de 3 chilenos consideran que los inmigrantes que llegan al país son más de los que se puede acoger, que tienen bajo nivel educacional, no son un aporte cultural y son un riesgo para las fuentes laborales de los chilenos. Otra encuesta de opinión de Flaxo declara la existencia de un desacuerdo mayoritario respecto a que, comillas, los inmigrantes peruanos y ecuatorianos tienen los mismos derechos que los chilenos y que un inmigrante debe adaptarse a las costumbres y a la cultura chilena. Así hay muchos otros estudios que nos pueden servir para tener una idea de lo que últimamente se ha hecho. Entendiendo entonces al racismo como una relación social producida y reproducida en los encuentros cotidianos, hemos examinado experiencias de los inmigrantes en su relación con los chilenos, que develan prácticas y discursos racistas que actualizan una historia atravesada por la esclavitud, las guerras y el desarrollo a la europea, entendido obviamente como un desarrollo blanco. Pudimos comprobarlo en un estudio con profesionales peruanos de trayectorias laborales exitosas que dirigió Claudia Mora y que mostraba que el racismo era efectivo en estos profesionales que venían de Perú. Su origen los dejaba en lo que Bourdieu llama un lugar aparte. Si bien se podía observar diferencias de apreciación cuando se trataba del cuerpo, su porte y su color, nos decían, es más fácil todo si eres rubio o claro. También es más fácil si no muestras de dónde vienes. Hay que pensar lo que significa no mostrar y esa negación, ¿no? En un estudio posterior con niños y niñas hijos de inmigrantes en la escuela de Santiago, se advertía un trato desigual hacia los niños por miembros de la comunidad educativa, debido a la condición inmigrante de sus padres, aún
Se trataba de niños que habían nacido en Chile y que no habían ido nunca a otro país. Este hecho operaba como estigma contra los niños, contrariamente a otros niños, también extranjeros, considerados de otro modo: rusos, argentinos, venezolanos, norteamericanos, españoles, entre otros. También se advertía la existencia de prácticas racistas repetidas y argumentadas, siendo el origen la principal razón para defender los chilenos. Como hemos trabajado mucho en torno al cuerpo y sus emociones, las investigaciones están cruzadas por eso, ¿no? El cuerpo sigue siendo el lugar que mide el color, la altura, los rasgos, el modo de hablar, de caminar, también tanto de inmigrantes como de chilenos y chilenas. Además de este racismo biológico primario y del racismo cotidiano, se identificó en estos trabajos un racismo institucional, menos manifiesto de modo individual, pero que opera en las fuerzas establecidas y respetadas de la sociedad. Bueno, pienso tanto en instituciones de acogida, en consultorios, en escuelas, en distintos centros de instituciones donde los inmigrantes van regularmente, ministerios, por ejemplo. Para los chilenos y chilenas que justifican o normalizan estas prácticas, la preocupación es exageración. Nos dicen, es obvio, se trata de personas distintas a nosotros, comillas. Se construye así a un otro inmigrante generalizado e inferior. Así son ellos. Y ahí ustedes pueden imaginar colombianos, peruanos, etc. Para enfatizar la diferencia proveniente de un imaginario de competencia, de guerra y de patriotismo, y del color de piel, pobreza, origen y género. Procesos de racialización y sexualización están actuando actualmente en los inmigrantes provenientes de Colombia, Haití y República Dominicana. Hablaremos de inmigrantes negros, entre comillas, entendiendo que es un concepto complejo, pero lo hemos preferido por el lugar político que tiene. Estos procesos de racialización y sexualización muestran distintas prácticas racistas, dadas como acciones de maltrato, golpes, insultos, acoso sexual, persecución callejera, o como bromas sobre el color de piel, la forma de hablar, los gestos, la forma de sus cuerpos, generalmente sexualizados. Los inmigrantes, por su parte, resisten con dificultad en el silencio que evita el desempleo o una conformidad necesaria en el mismo sentido. Entonces nos dicen que entienden a los chilenos, que así es su cultura. Y también suelen usar y manejar el estigma, como bien lo plantea Goffman, a veces contra ellos, pero muchas veces incorporando la mirada negativa para explicar que estando en posiciones subordinadas, lo único que les queda es adaptarse, comprender y arrimarse a un modo de ser chileno. Luego hay que insertarse, trabajar, relacionarse, interactuar normalmente. En fin, hay muchos resultados específicos de los cuales me voy a alejar un poco para comenzar a hablar de este vínculo entre inmigración y racismo. El inmigrante al que referimos no es cualquier extranjero, es, como señalara George Simmel en su famoso texto Excurso sobre el extranjero, el que llega hoy para quedarse mañana. Su necesidad de estadía le obliga a aceptar la certeza de una diferencia, al punto en que lo inmigrante se le incrusta en el cuerpo y en su modo de vida, obligándole a callar, aceptar desprecios e insultos, e incluso reconocer un rol de buen trabajador, por supuesto, a bajo precio. Ausente de su territorio, presente en otro que lo rechaza, queda ubicado en una existencia que lo empuja a no dejarse ver o a solo hacerlo con más confianza allí donde otros y otras como él o como ella se encuentran para evitar el maltrato, a veces iniciando la construcción de un gueto o inventando tácticas, esas a las que refiriera Michel de Certeau como las tácticas de los débiles, como las tácticas de los sin poder, para superar a un cuerpo que le impide ocultarse. El inmigrante es portador de una presencia incómoda, puesta en un cuerpo real que transgrede la normalidad del acuerdo político de la blancura chilena. Su inmigración se vuelve marca pesada, estigma e infamia, una mancha que lo hace un otro rechazado en ese pesado cuerpo frontera que lo señala como figura de separación contaminante. Obligado a vivir en un cinismo constantemente exhibido, deviene persona de espectáculo, a causa de los signos de una visibilidad lejana que apela a una constante interpretación
debido a informaciones que al entregar de modo no consciente terminan por organizar y asegurar la implementación de un orden social que se produce desde el paradigma de su exclusión, como un otro que le da el nosotros social y simbólico, como advierten Balibar y Wallerstein en su famoso texto sobre nación, raza y clase. La condición de inmigrante involucra la acción generalizada del nosotros, que lo hace ser permanentemente juzgado, fíjense bien, por lo que pudiera cometer contra el Estado-Nación hasta donde llegó. Pues viene de una nación que se aloja en el acá, desde el allá, perturbando el orden fundado en la separación entre lo nacional y lo no nacional. Su presencia ataca la integridad del lugar donde llega, pero también a la pureza o a esa perfección tan anhelada por los fascismos. Examinar a la inmigración implica pensar no a un Estado, sino a dos o más, según los países por donde se desplaza, y allí interrogar sus fundamentos, buscar sus mecanismos y en su historia las condiciones sociales, económicas y políticas de su génesis. Esto lo plantea muy bien Abdelmalek Sayad, cuando dice que es necesario un ejercicio que rehistorice al Estado, lo desnaturalice y lo sacuda del olvido, pues al Estado lo tenemos incorporado y surge siempre como un sentimiento nacional. Por ejemplo, cuando un hecho banal es protagonizado por un inmigrante desacreditado. Esta sacralización del Estado implica someterlo a una reflexión crítica y a un proceso de reflexividad para iniciar un trabajo que desarme las doxas y objetivar lo que suele llegar a veces como pura emoción. Cuando nos sentimos profundamente chilenos, por ejemplo, se establece la diferencia entre el nosotros y los otros. Si no, no podríamos sentirnos profundamente chilenos. Este ejercicio de objetivación del Estado nos lleva a buscar en nuestra propia historia los elementos que ayuden a desentrañar los odios provenientes de la colonia, o de la constitución del Estado-Nación, o de los procesos de chilenización. Recordemos a las ligas patrióticas entre 1911 y 1917 en el norte de Chile. Desde el siglo XVI ya, la esclavitud ha marcado nuestra historia en unos tiempos en que la población indígena, aniquilada por las enfermedades y la dureza del trabajo, no podía seguir respondiendo a las exigencias españolas. La población africana que llegó fue una población considerada dócil, leal, apegada al cristianismo, pero sobre todo más confiable que los indios. Voy a recordar algunas cosas al respecto. Por ejemplo, en Santiago, ¿no? Un pequeño extracto, en el barrio Huangalí, o la calle Manuel Rodríguez, tenía su lugar el mulato Roque, donde vendía, rematando a los esclavos llegados de Argentina, un rol confiado por el marqués de la Casa Real. Y así encontramos en los archivos una cantidad de cosas que después nos hacen pensar a propósito de los inmigrantes de hoy. La historiadora Celia Cassen nos dice: para nosotros, quienes miramos esta historia desde una distancia de casi 200 años desde la abolición de la esclavitud en Chile, es difícil imaginar las dimensiones y los costos del desarraigo y el sometimiento a las necesidades, deseos y caprichos de sus amos. Es difícil también entender la naturalidad con la cual las sociedades entonces aceptaban esa institución. Cómo apreciar sus experiencias, sus posibilidades de superar la condición de esclavo y las variantes de la discriminación que enfrentaban. Cómo se configuró durante 300 años la manera con que los habitantes de esta franja del continente concebían a las personas traídas en cadenas desde el continente africano y a su descendencia. Y la experiencia pretérita ofrece solo ejemplos denunciables. O acaso lo pregunta porque se hace particularmente pertinente a la luz del movimiento migratorio actual de muchos africanos hacia otros continentes, incluyendo América, y de una migración transcontinental de afrodescendientes desde Colombia y el Caribe hacia nuevos destinos sobre Chile. Es decir, hay que pensar lo que ocurre desde ese lugar colonial. Una mirada a las variadas interacciones, sigo con Celia Cassen, de los españoles de la época colonial y los chilenos de la República con la población de color, puede efectivamente dar pistas sobre la situación actual y la forma de discriminación e integración históricas de los afrodescendientes con el resto de la sociedad. Cierro la cita de Celia Cassen. Otro antecedente importante está en el siglo XIX, época del auge del paradigma evolucionista que defendió el progreso.
difundido por el pensamiento ilustrado que ordena y clasifica las sociedades según su grado de desarrollo, para evaluar los estadios primarios de naturaleza y la perfección cultural, entendida bajo la lógica desarrollista que representaba lo europeo. Se conseguía calificar negativamente a los bárbaros salvajes y positivamente a los civilizados que representaban la perfección, de cierto modo. A mediados del 19, el gobierno organizaba una política de selección basada en el positivismo que imperaba con el propósito de poblar las regiones del sur y blanquear la raza. Vicente Pérez Rosales, entre otros, participó activamente como embajador de las migraciones para atraer a trabajadores europeos inmigrantes que llevarían exitosamente a cabo esta tarea. Lo negro y lo blanco quedaba consignado como marcadores raciales desde donde se armaban estructuras de poder, conjuntamente con subjetividades que operaban desde esquemas de selección obviamente diferenciadas. Se construía una ideología que erigía imaginarios que hoy aún persisten. Actualmente convertida en un hecho universal, la inmigración se define como un movimiento de población que consiste en la llegada de personas a un país o a una región diferente de su lugar de origen para establecerse en él, pero también es entendida como acción y efecto de inmigrar. Solo que, más allá que un acto de partir, muy distinto al turismo, a las inversiones o a los estudios, el viaje inmigrante provoca en la persona un sentimiento de desarraigo y grandes surgimientos en la frontera. Con la llegada de los inmigrantes del siglo XX y XXI, regresa la noción de raza, condenado por la UNESCO en el año 1951. Ya hace operativa la diferencia que opera políticamente, afincándose en los inmigrantes para reducir el concepto de inmigración contra trabajadores llegados de Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, República Dominicana y Haití. Consideramos entonces que cuando se dice inmigración, se dice racismo. Se dice solamente 6 países específicos. Entre estos 6 orígenes, obviamente, los inmigrantes colombianos, dominicanos y haitianos son objeto de la racialización sexualizada contenida en los procesos deshumanizadores de la colonia y de un proyecto modernizador que usó a la raza como categoría de clasificación y diferenciación social. En este contexto, el cuerpo negro es un cuerpo generalizado para advenir pleno de signos y de mitos vividos como verdades sobre la raza y la sexualidad, facilitando la construcción de estereotipos atados al referente histórico de la cultura blanca. Negro y negra no son otra cosa que estereotipos de una sexualización racializada, observable, por ejemplo, según nuestra última investigación, en la fuerza del cuerpo masculino que se forja en el trabajo duro y que avisa de una performatividad sexual, o en la atracción de la mulata del café con piernas que hace soñar a todo cliente de cualquier sector social y edad, chileno o extranjero. La otredad opera como demanda de una corporalidad distinta que constituye en sí mismo blanco, positivamente diferente y separado de aquello que debe excluir o fragmentar, dada la necesidad del chileno y de la chilena de separarse de lo que podría tener de ese otro, de esa otra, negro o indígena, que se aloja problemáticamente en su cuerpo. Hay un último estudio sobre el ADN de los chilenos, historia universitaria, que les recomiendo leer a este propósito, para ver quiénes somos. La diferencia construida desde los pares opuestos, negro-blanco, inferior-superior, bárbaro-civilizado, etc., marca al otro y lo hace forma deshumanizada y por lo tanto desposeída de sentimientos o animalizada. La percepción hacia ellos, hacia ellas, entendida como el medio que permite conocer el mundo exterior, se identifica con la sensación y la inmediatez inestable y singular de una adaptación construida en la separación. Percibir al inmigrante es percibirlo inmediatamente como diferencia, más allá de una extranjeridad que suponga lejanía. Pues es al revés, es su cercanía distante, es la distancia trabajada por George Simmel, que lo hace inmigrante poseedor de una extranjeridad no blanca que simultáneamente representa pobreza, carencia de capitales, invasión,
también ha sido entendida como pérdida de referencias e incluso anomalía, inquietud, o sea, una no humanidad. Para abordar el racismo, es interesante hacerlo del trabajo de Manuel Wallerstein y de Etienne Balibar, Clase, Nación, Raza. Voy rápido para decir que es pertinente porque muestra un proceso donde intervienen múltiples agentes, factores, teorías e incluso instituciones. Cuando digo teoría, puedo decir, por ejemplo, que hay que detenerse en el racismo en la filosofía, lo que plantea Kant o Hegel también. Por ejemplo, incluso en las mismas ciencias sociales. A partir de nuestra experiencia nacional, hay que considerar las naciones de clase y nación cuando se trata de un fenómeno cruzado por la raza. Advertimos varios rasgos, entre los cuales destacan la inmigración planteada como un problema, porque se responsabiliza a los inmigrantes de gran parte de los problemas sociales que vivimos en nuestro país. Se identifica la situación de clase con el origen étnico, a través de las categorías de inmigrante y de inmigración. Otro rasgo es la aplicación del principio de herencia, que supone transmisión familiar de elementos biológicos, psíquicos y hasta espirituales. Etnicización de las poblaciones, una tremenda ficción política proveniente de la instauración de un Estado nacional y del mito del origen de una nación y por lo tanto de una identidad nacional. Si uno quiere tomar esto desde algún lugar específico como un ejemplo, pensemos en los partidos de fútbol, ¿no? Y pensemos en la canción nacional cantada con la mano en el corazón y las emociones que allí se producen cuando se está jugando con equipos como Ecuador, por ejemplo, Perú o cualquier otro. Es un nacionalismo que se cruza con el racismo problemáticamente, porque son los otros los que permiten la producción estratégica de una superioridad jerárquica. Se define así una otredad hacia la cual se determinan comportamientos prácticos y declarativos, violentos, como asimilar, aniquilar culturalmente, discriminar, despreciar, explotar laboral y sexualmente, odiar y expulsar, o claramente matar. Otro rasgo es la clase, marcador de diferencia racial, que consigue que el famoso par superior-inferior opere contra quienes formarían parte de razas inferiores a partir de representaciones provenientes de la colonia. Las sociedades contemporáneas, atravesadas por la fuerza de un inconsciente colonial que se desarrolla y prolifera, hace presente la ausencia de la colonia y del colonialismo. Una paradoja del presente, pues mientras más las escenas coloniales parecen alejarse en el tiempo, más su carácter traumático e inolvidable destilan su veneno cuando surgen situaciones donde la violencia se da sobre cuerpos discriminados y abandonados a la suerte de su compraventa, su trata, su tráfico, sus desplazamientos, ya sean estos regulares o no regulares. Un racismo de clase se ata al contexto de revolución industrial que busca mano de obra, emergiendo odios nacionalistas y un proceso de racialización desde potentes representaciones que condensan en un mismo grupo todo lo que amenaza a las sociedades nacionales, todos los problemas que vivimos diariamente. La ideología racista presenta además un rasgo interclasista que se revela con la crisis del empleo y de las instituciones, pero también de la vivienda, la educación y la salud que afectan a toda la población. La consideración de la inmigración como un problema puede examinarse esta vez desde la mirada que la sociedad en general tiene respecto a estas crisis que atañen en realidad a su gobierno y principalmente a una economía política que favorece a grupos dominantes que producen pobreza y por lo tanto descontento social. Ante las dificultades vividas por el trabajador o el poblador nacional, la figura del inmigrante deviene chivo expiatorio y los sectores sociales más afectados buscan en su presencia todas las razones de su situación. Las prácticas racistas repetidas al infinito terminan por convertirse en costumbre, dadas en acciones y discursos que se incorporan al hábito de los chilenos y también de los inmigrantes, conformando un último rasgo que corresponde al racismo cotidiano, repleto de la violencia simbólica que, como bien lo ha planteado Bourdieu, contiene todas las otras violencias y que consigue imponer significaciones como si fueran legítimas
y disimular todas las relaciones de fuerza que fundamentan su propia fuerza, lo que está en el texto de la reproducción que trabaja con otros autores. ¿De dónde viene esta producción tan poderosa? Los inmigrantes en Chile, que principalmente de piel negra, son actualmente objeto de la racialización y sexualización contenida en el proceso deshumanizador que impuso el sistema de dominación colonial. Al historizar y politizar las categorías usuales, vemos que el proyecto modernizador que usó a la raza como categoría de clasificación y diferenciación da cuenta de estas transformaciones históricas. Pero hay más. La raza, unida a otras categorías señaladas, como por ejemplo el género, performa discursivamente las marcas del disciplinamiento que inscribe a los vivientes en estereotipos coloniales, como señala Judith Butler. El proceso de colonización y más tarde la conformación del Estado Nacional chileno son realmente momentos fundacionales de categorías raciales y sexuales que fundamentan prácticas del racismo contemporáneo, poniendo en juego formas de odio y de deseo configuradas mediante dichas categorías, siguiendo a Elsa Dorling. La presencia de inmigrantes negros devela, a ojos de los chilenos, características culturales alojadas en su cuerpo que supuestamente los chilenos reconocen y diferencian según el color, entre comillas, la figura, los olores, el carácter, lo que comen, que los hace bulliciosos, violentos, ladrones, promiscuos, y que los predispone a la delincuencia, a la prostitución y los excesos. Hemos visto y escuchado la discriminación, la exclusión y el racismo en situaciones cotidianas basadas en la negritud, la de antes y la de ahora, que muestra una alteridad fraguada en representaciones que operan como a priori fáctico de una verdad trascendental, es decir, de un esquematismo arraigado que habla de una serie de violencias naturalizadas. El racismo surge cotidianamente como una producción relacional, actualizada, promovida por el temor, la xenofobia y la rabia, la heterofobia, que realza diferencias reales o imaginadas sobre un otro a excluir, rechazar, expulsar o matar. Triunfa así un discurso cientificista político que genera el racismo biológico y con él la producción de una teoría racionalizada y legitimada que se incorpora al sujeto racista e inscribe en él con toda su violencia al otro en la gramática del inmigrante. Michel Foucault, como ustedes bien saben, refiere muy bien a esta lucha biológica cuando posteriormente al enemigo político señala que surge el enemigo biológico que proviene del racismo de Estado. Hay que purificar la raza para protegerla desde técnicas médicas normalizadoras, lo que implica que el Estado tenga además, según el autor, una función higiénico-social debido al poder que impone la norma, que es amenazada por parte de los que llegan y que ponen en riesgo a la sociedad con su impureza y degeneración. Los inmigrantes no solo son considerados enemigos en el sentido de la guerra, entonces también en un sentido biológico. Una trabajadora inmigrante dice a este propósito en una entrevista, comillas, nos dijeron que éramos sucias y que traíamos enfermedades. Yo puedo demostrar que no es así, pero no vale la pena. No nos creerán porque somos negras. Cierre de comillas. Racismo contemporáneo y cotidiano, que cumple una primera función, mecanismo fundamental de poder de los estados modernos, cuando introducen una ruptura en el campo de la vida, dirá Foucault, entre lo que debe vivir y lo que debe morir, y dependiendo, cuando hay demasiados, tienen que morir, cuando se necesitan, tienen que vivir, mano de obra, barata y fácil de obtener. Vamos a ver que en el caso de los haitianos es muy fuerte. Y también hay una función que implica lograr que regrese la antigua relación de guerra, porque si quieres vivir, citando a Foucault, es necesario que puedas matar de un modo nuevo. Es una relación biológica entre mi vida y la vida de los demás. La muerte del otro no solo es condición de mi vida, sino de la vida en general. O sea que el conjunto de la sociedad se verá reorganizado con esta ruptura totalitaria, estableciendo un orden que permite efectivamente la vida. Un cálculo económico, por lo demás, cuando se ejerce el derecho soberano de matar o no, o dejar morir. Política de muerte que no se ejerce todo el tiempo ni en cualquier momento, pues los otros a veces son unos otros necesarios, útiles para la vida de la nación. Bueno, Foucault revela que el racismo opera como tecnología de poder, eso también lo sabemos.
Cotidianamente convivimos con muchas personas en distintos espacios y lugares de la sociedad. Esta convivencia implica que la necesidad de reconocimiento individual sobre cómo somos y sobre lo que hacemos se vuelva fundamental. Las múltiples exigencias del día a día, sumadas a la inestabilidad social, inciden en las relaciones más íntimas, deterioran además los lazos sociales cuando vivimos contextos de incertidumbre que advierten de la fragilidad que deberían mantener esos lazos, que tienen esos lazos para no tener a la sociedad unida, como lo señalara Emilio Durkheim. Sufrimos socialmente, efectivamente, debido a las exigencias de la extrema competitividad, de la valorización individual, de la falta de soportes institucionales que terminan desafiliando, diría Robert Castell. Le tenemos miedo a todo y a todos y a todas. Estas emociones intensas están registradas en una historia social minoritaria. Es una posición según la cual la historia no se cuenta solo a través de una sucesión de acciones, sino desde una constelación de pasiones y de emociones experimentadas por los pueblos. Los cuerpos se encuentran afectivamente en el mundo, dirá Edith Huberman, y también lo dirá de cierto modo David Le Breton. Cuando se dice negra o negro en Chile, pero también cuando se dice inmigrante parece que se dice absolutamente todo. Uno son cientos, y así se sobredimensiona. Está lleno, nos han ocupado el barrio, etc. Como una multitud invasora que, comillas, se está llevando a nuestro país, cierre de comillas, y por eso, comillas, ya no quedan chilenos. Esto se dice mucho y es muy común escucharlo. Entre la sorpresa y la exageración se comparte la doxa del robo de trabajo, del robo de maridos y del robo de esposas, lo que ha implicado manifestación en contra de aquellos que vienen a robar. Y con ella de todos los robos, inventándoles una delincuencia que no corresponde a ninguna cifra. Pueden ir a buscar esto en los datos que entrega el DEM sobre los inmigrantes. Pero de nada sirve demostrarlo, porque lo negro, como lo indio, siguen siendo dos figuras de los cuales chilenos y chilenas se quieren apartar, tal vez por el temor de que se pueda demostrar que esa sangre pueda correr mínimamente en sus venas. El temor a perder en los chilenos se instala como la coraza que impediría la contaminación. Lo negro sí tiene su lugar, pero sin humanidad que le otorgue algún derecho, para que quien lo porta sea, y aquí hablo de la investigación final, sea mirado y mirada, tocado y tocada, usado y usada, sin límite, dado que no hay derecho ni tampoco hay ley. El único decreto es del año 75 bajo Pinochet y no existe ninguna otra. La ley duerme actualmente en el Ministerio del Interior. Pero es un cuerpo que también se desea, y esta es la otra parte, para trenzarlo, maquillarlo, arreglarlo y pintarle las uñas a los chilenos. O cuando es rozado, gozado o portado para enseñarle a bailar, para invitarlo a moverse, para ayudarlo en la difícil tarea de curvarse y dominar la escena tan bien como ellos. En estos encuentros, los cuerpos chilenos se calman, suavizan, erotizan y sexualizan, cumpliendo el sueño de la imposibilidad en cada boat o café con piernas, donde ellas, entre comillas lo que nos dicen, las mulatas, las negras perfectas son las reinas, las bellas, las suaves, las comprensivas, las afectivas, las mejores amantes, cierre de comillas, o aniquilar, sin que por ello los que pasan por el lado sientan emoción alguna. Los cuerpos no surgen de forma fortuita. Solo se puede saber qué y cómo es cada uno de ellos, y para eso investigamos, desde la insistencia que detiene la mirada en lo que no se puede ver inmediatamente, porque la naturalización lo borra desde la práctica y desde el lazo que lo ata a los chilenos. Hay que apropiarse del contexto, hay que apropiarse de un escenario que parece formal, pero que está lleno de deseo y de rechazo confundidos. Tenemos que ir a sentir, olfatear perfumes e ingredientes, tocar espacios, reconocer texturas, para comprender lo que Bourdieu llama, comillas, el orden de las cosas. Desde y solamente con el cuerpo, predispuesto, por ejemplo, al sabor,
podemos entender la voz chilena que incorpora lo que denominan diferencia de modo racista, pero simultáneamente buscar y soñar el cuerpo que dice esto. La hegemonía de un discurso racial que promueve la blancura no es pensada en tanto raza, sino a partir de la ausencia de ella y opera como contracara a una racialización percibida como lugar del erotismo. El imaginario racista se manifiesta en las metáforas de una diferencia sexual, implícitas en la construcción de las diferencias raciales que dan forma a la estructura social de nuestras sociedades, como señala Judith Barrett. La producción performativa del racismo por parte de los dominados, dice ella, tendría una relación estrecha con la puesta en escena de una imitación colonial, sustentada en diversas oposiciones analíticas de las jerarquías coloniales, como por ejemplo la distinción puro-impuro, y a cuyos estereotipos el sujeto colonizado se ve obligado a recurrir, como condición de su propia existencia dentro del orden social. La performatividad de la imitación colonial logra que las categorías sociales de raza y género se incorporen, posibilitando la construcción de subjetividades recíprocas, donde lo blanco produce a la raza, tanto como la raza produce a lo blanco, e igualmente cada categoría de género produce relacionalmente a sus oposiciones. El surgimiento social devela entonces contradicciones insoportables, que se incorporan al individuo, generándose esa miseria de posición, ya hablamos de condición, que presenta Bourdieu en su famoso libro La miseria del mundo, como una nueva forma de miseria, producida cuando las aspiraciones legítimas de todo individuo a la felicidad chocan con las coerciones y con las leyes que se les escapan. Es una violencia oculta de las obligaciones brutales del mercado de trabajo, del hábitat o de las más insidiosas de la vida profesional, dice Bourdieu. Una miseria de posición, ahora de los inmigrantes, pero también de los más dejados de lado en este propio Chile. Un contexto complejo de lucha por el trabajo y por la vida que debe ser comprendido en su totalidad, no solamente del lado inmigrante. Un contexto complejo donde niños y adultos provenientes de la inmigración deberán actuar al interior de estas lógicas, obligándose a una continua performance, responsabilizados como los que no encajan ni consiguen adaptarse a la vida nacional, van a tener que aprender a sufrir. Un sufrimiento social que porta la evidencia de una vida actual, cuyo carácter insoportable y trágico de la realidad, como lo advierte Manuel Renaud, se deja ver por fuera de lo que se entendería solamente como tragedia, porque antes que nada es un sufrimiento social concreto, físico y psíquico, que no se reduce a meros accidentes de la vida, a la casualidad biográfica o a mecanismos objetivos que harían visibles los síntomas de lo que no funciona nunca socialmente. Para terminar, quisiera decir que hay mucho aún por hacer frente al racismo. Viajamos a esos países del sueño. Miramos como turistas la belleza geográfica al mismo tiempo que saboreamos sus comidas y aprendemos sus ritmos, que nos fascinan. También, lentamente, comenzamos a incorporar especias, frutas, preparación de platos, maquillaje, peinados, cremas y masajes. Invitamos a algunos a nuestras casas y tal vez en algunos años más entendamos de mejor modo lo que ha significado para ellos este proceso migratorio, a lo mejor. Si pensamos en nuestras propias migraciones, o si somos mirados de reojo, de modo extraño o terriblemente en otras latitudes, percibiremos algo de lo que les ocurre, siempre y cuando guardemos esas sensaciones y emociones con nosotros. Por ahora es importante saber más de lo que ocurre en las fronteras y en la apertura de un negocio que vende visas falsas, que invita a ingresar por pasos peligrosos donde se ataca y se viola a las mujeres y se despoja a las familias de lo poco y nada que traen. Es complejo y muy duro saber de sus abandonos en el desierto, de los trayectos interminables y terribles entre Chacayuta a Colchane, de lo que puede hablar la Mestre Verona, por ejemplo, que está en este congreso, o de los temores que experimentan cuando están atrapados en propuestas ilegales, o de cómo tienen que ocultarse para esconder su irregularidad, y de lo que sienten cuando las miradas se detienen en sus cuerpos, en sus senos, en sus traseros, en sus piernas, y de lo que sienten cuando la gente se ríe, los insulta, los escupe, los orina,
cuesta imaginar la vida en casas diminutas compartidas al infinito, caras y peligrosas, que ha abierto todo un mercado de subarriendos donde participan chilenos y también inmigrantes, y de la soledad y del silencio que acompaña el sufrimiento social que no se cuenta ni menos se comparte. Es también necesario conocer cómo interactúan las niñas y los niños, entre niños hijos de inmigrantes y chilenos, cuando aún no se les ha enseñado que unos son superiores a otros y no se les ha enseñado sobre la diferencia y de cómo en jardines infantiles pueden jugar e inventar bellas formas de relacionarse. Otro trabajo que hicimos con la Junji. Vale la pena ver cómo hay educadoras que se las ingenian para comprender el creolés y buscar los modos de hacerse entender. Mucho depende de cómo vean y sientan la inmigración, las comunidades educativas y más específicamente cada uno y cada una de los que permanecen junto a ellos y a ellas. Es complejo darse cuenta que muchas mujeres solas buscan trabajo y no encuentran a causa de su color, a causa de su cuerpo y porque posiblemente se roben algún marido. Y entonces están obligadas a sobrevivir junto a sus hijos. Y entonces, ¿qué van a hacer para sobrevivir? Aquí ningún juicio vale y es necesario solamente comprender. Vale también saber que hay trata de jóvenes, entre las cuales menores de edad, y que la gente voltea el rostro frente a sus encierros, y que existe tráfico ilegal de inmigrantes en Chile, por ejemplo, en Magallanes. Hay que saber sobre lo que ocurre. Eso implica detenerse un poco más en estas vidas y no solo pensar que importan, sino también sentir las vidas como vidas importantes. No solo hay que decirlo, sino también sentirlo en serio. Es muy cierto que hay una miseria de mundo presente en nuestra sociedad, como en muchas otras, y comprender para los sociólogos y las sociólogas es una necesidad absolutamente grande. Hoy Haití nuevamente ve desaparecer a su gente, y no puedo terminar sin señalar que es a partir del estudio entregado por el Departamento de Extranjería e Inmigraciones que da cuenta de un análisis crítico que les entregaré algunas cosas. Análisis hecho por ellos. Cito: el análisis crítico de las entrevistas mostró que la exclusión sociocultural marcada por el racismo es un aspecto transversal de la inserción de los migrantes haitianos en la sociedad chilena. Racismo que se expresa de manera sutil, y los propios migrantes haitianos, lejos de reconocerlo, tienden a naturalizarlo o se refieren a tratos diferenciados que, según explican, no afectarían el cumplimiento de sus objetivos en Chile. Llama la atención lo que ellos llaman un umbral de tolerancia particularmente alto frente a la discriminación. Analizando más específicamente los procesos de inserción en el mercado laboral, escuchen bien, aparece como el principal o el único espacio de incorporación de haitianos dentro de la sociedad chilena. La inserción laboral de los haitianos se caracteriza por una fuerte segmentación. Suelen ocupar puestos poco valorados, mal remunerados, con altos niveles de riesgo y una carga laboral a veces abusiva. Los profesionales haitianos sufren de la descalificación laboral o del desaprovechamiento de sus capacidades debido a que no se reconoce su formación ni social ni formalmente en Chile, por la ausencia de un proceso de convalidación de estudios medios. A quienes cursaban estudios universitarios en Haití, en Chile se les exige retroceder a estudios medios. La barrera idiomática resulta además ser una desventaja. Y así podemos seguir. Es decir, el único lugar donde se insertan es en el mercado laboral. En el resto de Chile les están cerradas las puertas. Voy a terminar para decir que la política de la representación que sostiene esta figura del inmigrante adquiere vida psíquica en cada sujeto racista que de algún modo hace recaer su violencia sobre el otro por su otredad representacionalmente sobregirada de inmigrante. Es esta política de la representación lo que hay que desconstruir. A nivel macropolítico y micropolítico, el racismo autoriza efectivamente la ruptura que entra en la escena de un mundo donde todos estamos actuando y en continua representación, tratando, como diría Goffman, de idealizar cada vez más nuestros roles con el objetivo de conseguir confianza. Pero el decorado se cae y la representación de los inmigrantes queda deshecha con su color de piel, su forma, su acento, su lengua.
el cuerpo está más que nunca plenamente presente, demostrando su centralidad y realidad. Cada vez que la semejanza se produzca, el chileno intentará buscar la diferencia, por mínima que sea, para ubicarse en la nación que lo supone superior. Es mejor que la guagua sea blanquita y de ojos claros. Eso quiere decir que todas las demás están en un lugar inferior. Pensemos lo que decimos. Cada vez que la semejanza se produzca, el chileno buscará intentar buscar la diferencia, por mínima que sea, para ubicarse en la nación que lo supone superior. La exterioridad del inmigrante, la otredad que ayuda al sentimiento nacional, la fragmentación que hace que el racismo indique a su raza, se aloja al interior de su sí mismo, de su persona, voy a decir de mi persona, porque yo tampoco estoy por fuera del hecho de ser racista, como una presencia de muerte que nos habita probablemente sin que lo sepamos, pero como una muerte real que solamente triunfa en lo que se supone es la vida, por lo que dice el vacío discurso del respeto a la vida. Muchas gracias. Mis disculpas por el desorden. Muchas cosas mezcladas, me salté un montón, uno no sabe por dónde empezar y por dónde seguir, pero esto se inscribe además en la propuesta de este congreso. Hoy día dice la sociología es un deporte de combate, ¿no? Interesante porque el deporte de combate se acerca para poder esquivar ¿no? El dolor y el sufrimiento, y por lo tanto vuelvo a agradecer, ¿no? De estar acá entre ustedes, maravilloso. Muchas gracias, María Emilia. Bueno, un aplauso, María Emilia. Tenemos media hora, 30 minutos para una ronda de preguntas, de comentarios. Antes de eso, yo quisiera, a nombre de la organización, pedir las disculpas por lo estrecho que se hizo el espacio. No teníamos uno mejor hoy día, lamentablemente. Y agradecer además a la gente que gentilmente se ubicó en lugares incómodos, pero logramos sortear esta masiva jornada de tiempo. Así que disculpa y agradecer también a la gente. Tenemos media hora, yo les quiero pedir que hablemos fuerte, lo tenemos inalámbrico, entonces que hablemos fuerte. Hagamos una ronda de unas 4 preguntas iniciales y luego vamos haciendo otra ronda de igual de 4 preguntas, que sean preguntas, ojalá, dentro de posible breve o comentarios breves, por favor. Ahí, sí, póngase de pie, yo le toco el dedito y le voy a hacer para que se me ocurra. Sí, adelante. Sí. Bueno, con respecto a las instituciones educativas formales, yo creo que estas instituciones tienen poca capacidad de responder a las necesidades individuales de las personas. Por lo tanto, se crea lo que es el hábitus, que es la homogeneización dentro de un entorno en donde puede que sea un escenario ideal para que se generen fenómenos como el del racismo. Yo, cuando intenté proponer la identidad como un concepto en donde uno se reconstruye a sí mismo y genera su amor propio, por lo tanto defiende sus intereses, me dijeron, pero ojo que la identidad crea racismo. Entonces, esa es mi pregunta, ¿por qué se está haciendo esta conexión entre la identidad y el racismo? O sea, estamos hablando de que construirse a sí mismo no implica, cuando esta construcción está hecha desde un lado humano, de conciencia, el ser racista. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Para repetirla, no sé. Es que, bueno, ¿cuál es la pregunta? Mi pregunta es esa, ¿en qué se relaciona el racismo con la identidad? ¿Cómo se relaciona el racismo con la identidad? ¿Seguimos un poquito más? ¿Otra pregunta? Detrás la señora, por favor. Bueno, maestra, primero muchas gracias por cómo siente la inmigración y su apoyo a las comunidades migrantes. Quiero aprovechar eso para decir que, bueno, en estos momentos, mientras nosotros estábamos aquí, a las 7 en Alto Hospicio se estaban reuniendo las comunidades de los campamentos con carabineros y con militares para negociar las condiciones del desalojo. Es algo muy fuerte que tengan que ir así las comunidades a dialogar con militares y carabineros para ver cómo puede ser de menor impacto el desalojo de los campamentos. En ese sentido quiero aprovechar de pedirles a todos y a todas
que compartan el comunicado que como Movimiento de Acción Migrante compartimos en redes sociales, en Facebook, para que se socialice más esta situación, y ahí también pueden conocer información de cómo aportar al acopio del pueblo haitiano, que tenemos un acopio para las más de 1000 muertes que existen. Y bueno, ya calmando mis sentimientos, una pregunta. Cuando un migrante o una migrante viene en busca de vivir el sueño chileno, ¿no? Ese sueño chileno parece, o tratar de ponerlo y de vivirlo, parece que quiebra la fantasía de la chilenidad, o al menos la amenaza. ¿Qué contiene, qué se contiene allá dentro de la fantasía de la chilenidad? Gracias. Gracias. Detrás había yo no sé, les pido que los que han levantado la mano antes, que respetemos, digamos, el joven que está ahí y después hay uno allá. Tú y después tú, y ahí cerramos la primera. Cualquier cosa, muy buenas tardes a todos y cada uno de los presentes. Pareciera ser que la respuesta a esta conducta racista chilensis, por denominarlo de alguna manera, tiene como escape o como resolución la inclusión como alternativa para poder abordar este problema. Pero pareciera ser una inclusión asociada al sufrir a quien representa una otra edad como una cuestión exógena totalmente distinta, en una posición verticalizada en cuanto al flujo de poder, ¿no? Haciendo más bien alusión a algunos de los aspectos que usted en su ponencia ilustró. Por lo tanto, la pregunta orientada a lo siguiente: ¿de qué manera o hasta qué punto la reconceptualización que nosotros hacemos del concepto inclusión podría o no dar respuesta al actus que tenemos nosotros, a este actitus chilensis de trato para con la otredad que se configura desde nuestra propia similitud, ¿no? La condición humana ante cualquier otra. Muchas gracias. Gracias. ¿Allá? Muchas gracias. Obviamente en una hora cuesta como abordar todo el fenómeno con la complejidad que tiene, pero muchas gracias porque fue muy ilustrativo. Quisiera preguntar una cosa muy corta, primero como respecto a si usted cree que la actitud de la C podría llegar a operar en el tema de la inmigración. Ante la creciente llegada, llega un minuto en que quizás podamos naturalizar la presencia, como decía Simmel, de todos estos estímulos de los migrantes, como ya dejar de que nos llamen tanto la atención en la cotidianidad. ¿La actitud de quién? La actitud de la C, que plantea Simmel. La actitud de la C. ¿Clase? Clase. Sí. Que la mencionó, bueno. Y la otra no tuve esa posibilidad. Sí, lo había mencionado. Y la otra es cómo operan la praxis ciertos como indicadores que podríamos tomar, por ejemplo. Claro, hay un... Perdón, pero ¿qué quieres saber de la actitud de si ante esta creciente llegada de inmigrantes, ¿usted cree que un concepto como ese aplicaría al punto de que al tener tanto estímulo de interacción con migrantes pudiéramos llegar a como hacernos insensibles a esa como interacción o como a la presencia de este estímulo, como opera el concepto en el fondo? Y la otra es si ciertos como indicadores o conceptos, por ejemplo la clase, claro, la gente de ciertos niveles económicos se puede ver amenazada en el mercado laboral por la presencia de migrantes, pero va a haber un grupo social que no, porque va a competir en otro nivel. Entonces, ¿usted cree que llega un momento en que la migración se ve no como una amenaza al mercado laboral, sino que se estigmatiza a un migrante como, no sé, una amenaza a la propiedad privada? En el caso de la religión, por ejemplo, como algo que tiende a igualar una tradición judeocristiana, la inmigración puede llegar a remitirse a un aspecto no tan corporal, debido a que somos todos iguales en cuanto a hijos de Dios, sino que por aspectos como las praxis culturales, el idioma, etc. Y el tema de la educación, que igual lo abordó, pero igual, como si usted cree que hay algo de esperanza en el sentido de que la educación actúe como mediadora al permitir generar una empatía con como la historia previa que viene de la inmigración. Sí, primero que nada, gracias a la compañera del Movimiento Acción Migrante, por eso decirlo fuerte, necesitamos mucha solidaridad. La expulsión en acto auspicio, el castigo, los allanamientos, los golpes, son fundamentalmente contra pobladores pobres y inmigrantes pobres que están en ese lugar, además, que viene de una vida de pobre, ¿no? Sobre la identidad o el vínculo entre identidad y racismo, la identidad es un concepto bien complicado, ¿no?
Bourdieu lo colocaba ahí entre lo que él denominaba conceptos bastardos. Sin embargo, hay cosas interesantes a trabajar en la identidad, dependiendo del autor o dependiendo de la corriente por donde uno entre a la identidad, ¿no? Por ejemplo, Goffman va a hablar de varias identidades, ¿no? Va a hablar incluso de una identidad virtual también. Pero fundamentalmente cuando se cruza identidad con racismo, tiene que ver con la cuestión de la identidad nacional, que está muy vinculada a la cuestión de la nación. Y para eso es necesario preguntarse qué es la identidad nacional. Y como de repente resulta difícil planteárselo así, uno puede plantearse, bueno, ¿qué es ser chileno? ¿Qué es lo que a mí me conmueve para ser chilena? ¿Qué es lo que me llama a ser chileno o chilena? Lo que es absolutamente legítimo por lo demás. Porque siendo chileno voy a pensar en Japón, o en Inglaterra, o en África. Si me encuentro con otro a quien escucho cantar una canción que no me gusta y lo veo, voy a correr prácticamente a sus brazos para encontrarme con alguien con quien me identifico. Por lo tanto, es interesante entrar por la identidad nacional cuando se trata de colocarlo en el lugar, in situ, como algo situado acá, ¿no? Por eso di el ejemplo del fútbol, porque lo encuentro muy extraño, lo de la mano en el corazón, que en mi época, tampoco tan súper vieja no soy, eso jamás lo vi, ¿no? ¿Cuándo se puso la mano en el corazón? Fue durante el periodo de la dictadura, porque además cosas que no he dicho acá, esto hay que contextualizarlo en un contexto, hay que colocarlo en un contexto de impunidad, en un contexto de la página volteada, en un contexto del olvido y por lo tanto castigar a otro no es más que una suerte de pedagogía del castigo si seguimos a la gente del Juan de Frankfurt. Entonces, me parece que habría que vincularlo con eso, fundamentalmente, da para largo, porque en realidad hemos trabajado bastante esta cuestión de la identidad, pero no me voy a detener en eso, podemos hablar después, pero que efectivamente aparece como un concepto bastardo colocado en ese lugar, Bourdieu lo coloca en las palabras madre, patria, por ahí, ¿no? Pero que sin embargo como identidad nacional juega un juego muy complicado. El sueño chileno. Pero es algo así como, yo diría, normal que exista el sueño chileno cuando se han perdido los sueños como en otras partes. Ahora, no en todos los lugares y fundamentalmente en unos sectores sociales que terminan siendo expulsados por sus propios países, ¿no? Trabajando con gente fuera de Chile y consultándoles por este concepto del sueño chileno, esa fantasía a la que usted refiere, yo creo que se comienza a vivir desarmando primero el sueño chileno que los inmigrantes tienen cuando llegan y se comienza a caer, ¿no? Todo aquello que se había pensado, porque quienes cuentan Chile como inmigrante hacia quienes están afuera lo cuentan también de otro modo, ¿no? Es al llegar, al sentir, ¿no? Al comenzar a descubrir el trato que se deshace un poco el sueño, por una parte, pero sin embargo la cuestión de la fantasía de la chilenidad hay que consultarse a los chilenos mismos, a nosotros mismos. Y repito lo anterior, ¿no? O sea, ¿qué es ser chileno? A quienes han vivido o hemos vivido afuera, pienso en casas convertidas en pequeños Chiles, por ejemplo, ¿no? Todo es Chile, las murallas, el baño, la cocina, y se busca tener un pedazo de cilantro, ¿no? Que cuelgue por la ventana, o algo que sea propiamente chino con banderas y todo, porque hay algo allí que se pega, pero es lo mismo que le ocurre a los inmigrantes, solo que era algo así como distinto ser chileno afuera que ser hoy día haitiano en Chile. Pienso en peruanos y peruanas que entrevistamos donde algunos de ellos decían, no, usted me decía una chica, ¿usted cree que yo soy peruana si le hablo? Porque yo no parezco peruana, ¿no? ¿Qué implica negar ante el sufrimiento que los demás le provocan, ¿no? Entonces yo vería allí como una cuestión de oposición
esta fantasía de la chilenidad, que me parece un muy buen concepto. ¿Qué es lo que se quiebra allí, dice usted, ¿no? Yo creo que se quiebra para usted y se quiebra también para el chileno que interactúa con el inmigrante cuando lo trata mal, cuando lo provoca para humillarlo. Se quiebra algo de esa fantasía, ¿no? Porque ahí operan otras cosas. Y sobre la inclusión, efectivamente, el problema está en el par inclusión-exclusión. Es complicado pensar en si se va a incluir. ¿Y qué es lo que se va a incluir? Porque podríamos decir, hay inclusión, ¿no? Y nos juntamos para ir al mejor restaurante peruano del barrio. Y por supuesto que vamos a degustar la comida siempre y cuando sea hecha por el peruano, y ojalá venga el cocinero para ver que esa es la mano que cocinó y no otra. Si no, me decepciono, pues, ¿no? Porque un chileno hizo la comida, no puede ser. Pero es pura folclorización, es exotización, es absolutamente superficial. La verdadera inclusión tendría que ser, y me disculpan si vuelvo a Durkheim, porque creo que es un autor muy potente en esto, para decir qué es la integración. No es vivir así con los demás, sino comunicado con los demás, entre medio de los demás, no solamente, sino vinculado en todo a los demás. Va a ser un proceso muy largo, y sin embargo, sí, creo que hay una suerte inclusión al sufrimiento social también de los chilenos frente al mes que se acaba y no nos alcanza la plata. Y en ese sufrimiento social se sufre conjuntamente. Pienso en lugares donde hay muy buena acogida de los inmigrantes, en algunos lugares en el mercado central, por ejemplo, en algunas ferias, donde los he visto conjuntamente sufrir, bueno, y cuando uno se levanta temprano va a ser el terreno, en esos lugares comer cazuela a las 4:30 de la mañana todos juntos, ¿no? O sopa de patitas de chancho, temprano, todos juntos, ¿no? Porque hay que tener fuerza para cargar. Hombres, mujeres, inmigrantes, poco importa si son regulares o irregulares. Hay lugares donde encontramos eso, pero ¿qué es lo que hay detrás? Pienso en una tesis de una estudiante que ha trabajado en los cargadores de La Vega y descubrió esto trabajando otra cosa y se dio cuenta que allí no operaba esta distinción o por raza o por origen, sino lo que importaba era trabajar y poder cargar esa cantidad de cosas. Bueno, son como terrenos como eso, ¿no? Sin embargo, sí, creo que la inclusión está en el sufrimiento. No sé, a lo mejor en un hábito del sufrimiento, que terrible que tengamos que hablar de una cosa así, porque entonces no se entendería las encuestas donde se plantea que los chilenos somos felices, ¿no? Y aparecemos con una alta tasa de felicidad. ¿En qué estaría basada la felicidad? Bueno, ese es otro asunto. Sí, sobre el concepto de placeres, Sinal. ¿Cómo operaría acá ante la llegada de los inmigrantes? Yo trato de pensar en el inmigrante haitiano, ¿no? Y pienso en el alcalde de Estación Central cuando orgullosamente decía en una fiesta que habían hecho para los inmigrantes en el peor lugar que habían encontrado en un sector llamado Hogar de Cristo, el más frío, el más feo, ese lugar se les había dado, y el alcalde, ¿no?, les decía: ustedes son los mejores trabajadores que hay entre todos los inmigrantes. Basta con esa frase, ¿no? Y me siento orgulloso de todos ustedes, gritaban, ¿no? De ese modo. Y en el lugar el 80% no le entendía nada, pero sabían que era una autoridad. Entonces ahí hay que operar, y vuelvo a lo que conté de la colonia, ¿no? Se prefería a los esclavos que a los indios. Y se recomendaba tener en la casa a esclavos porque eran más fieles, más cristianos y más obedientes. Y está pasando algo muy parecido con los inmigrantes haitianos. Hay que trabajar eso, ojalá que haya muchas tesis, muchas investigaciones, porque independientemente de lo que ocurre con estas 6 nacionalidades que yo les conté,
Es muy difícil que no trate mal a una caribeña, chicos. Es muy difícil porque o se va a ir o le va a responder, ¿no? O buscará una manera cínica de salir del lío. Pues un inmigrante haitiano va a decir que bueno, o la mayoría, no digo que sean todos así. Entonces, este lugar también, bueno, sí podría permitirnos entrar allí, ¿no? Le daría más una vuelta a este concepto en este lugar del inmigrante haitiano. La cuestión de la amenaza, ahí está la cuestión de la clase y de la amenaza. Sí, la amenaza es sobre varias cosas. O sea, cuando hablaba de los robos, lo podía poner en plural, robos, y hacer un listado, ¿no? Propiedad privada. Todavía no hemos tenido los problemas que hay en Europa con la cuestión de la religión, con el velo, con la amenaza a que ahora nos amenace la religión católica, por ejemplo, que somos un país católico, ¿no? Robo de religión sería ahí, ¿no? Robo de marido, robo de esposa, robo posible en las casas, ¿no? Robo de trabajo. Entonces me parece que el concepto de amenaza o de enemigo que trabaja Broussac en varios libros donde ha trabajado esta cuestión en Francia, serviría mucho para poder responder a esto, ¿no? Y bueno, como es muy largo, no alcanzamos. La educación, depende de lo que entendamos por educación también. Sí, yo pienso que podría ser una esperanza, trato de ser positiva en este asunto, porque educación, pero en un sentido muy amplio quizás, ¿no? Pensando en la casa, en qué hacemos con los niños, en con quién juegan nuestros niños, en qué canciones le cantamos, en que no hay que cantar nunca más cuando están ahí en el horno 21 quemado, quien lo quemó el perro judío, atraca de fuego, que allá huyó. Nunca más. Pero así como esa canción hay otras más. Y bueno, y las princesas son blancas. Y las brujas son morenas, como nosotros. En chaquilla, y grandes, y son viejas. Y bueno, estas oposiciones que son tan funcionales para la educación de los niños, ¿no? Yo creo que la esperanza está en los niños, bueno, en ustedes, ¿no? Como nuevas generaciones, pero nunca va a haber una total inclusión. Y aquí pienso en general a la extranjeridad en general. El bisnieto del chino que tuvo una carnicería y que es absolutamente chileno hace millones de años, le siguen llamando el chino a la carnicería. Por lo tanto, la cuestión de las generaciones, hay que pelear con eso, que la primera, que la segunda, que la tercera, pero es una estupidez. Pero sin embargo funciona también. Ahí hay toda una posición. Entonces, inclusión total nunca, pero nosotros también afuera somos el chileno, el chilenito no sé qué, y nos llamarán así todo el tiempo, ¿no? Entonces, no una total inclusión, pero una educación quizás con una, vamos a decirlo así, con una palabra bonita, con una pequeña luz, ¿no?, de esperanza. Bueno, Disculpen lo corto. 3 preguntas yo creo, y 1, 2, 3, y la niña que está atrás 4, 5, 6, 7, 1, 2 y 3, y ahí podemos... Bueno, realmente era una charla magistral, ¿no? En el superior sentido, realmente magistral, muchas gracias. Yo vivo hace ya décadas en Europa, ¿no? Y si usted da esa charla ahí en Holanda, donde vivo, en Gran Bretaña, etcétera, sería el mismo tema, el mismo discurso, digamos, ¿no? Entonces existe incluso peor en Europa. ¿Por qué? Porque la diferencia es de que muchos de las personas que llegan ahora a Europa son refugiados políticos, ¿no? Algunos buscan trabajo, pero la mayoría son refugiados políticos. O sea, viene una situación dramática de violencia en que uno esperaría de que la recepción fuera más humana y más cristiana, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿no?, pasa los mismos discursos, ¿no?, del racismo,
No, todo lo que usted mencionó acá, ¿no? Son las mismas situaciones, la misma reacción. Otra diferencia que también lo hace peor en Europa, en el caso, yo también he vivido muchos años en Gran Bretaña, entonces conozco muy bien la sociedad británica también, y estoy casado con una británica además, ¿no? El asunto del Brexit. Mi señora, que es británica, como que le dio vergüenza y quería deshacerse de su nacionalidad británica y buscar nacionalidad holandesa, digamos, ¿no? Que es menos racista, digamos. Y entonces la situación también ahí es que era una reacción no contra el negro, el migrante africano o el hindú que ya llega de la colonia, ya de la época postcolonial, ¿no? de la ex colonia británica, sino era contra los polacos. Era inmigración blanca polaca, ¿no? y además cristiana. Entonces también el rechazo era a esos polacos, ¿no? Que muy excelentes trabajadores, etc. Entonces, ¿no? Incluso en nuestra sociedad yo digo que la reacción incluso es peor, ¿no? que acá por esta situación dramática de los refugiados políticos, y también no era relacionado con el color, sino que era otro de esos países de Europa Oriental, una reacción contra los migrantes de Europa Oriental. Entonces era más bien un comentario, ¿no? Y no sé si habría otras diferencias que marcar, pero para colocar un poco en el contexto también mundial esta situación se puede aplicar a muchos países, ¿no? Y en el caso de países tan civilizados como Europa, ¿no? Muchas gracias. Si vas para Chile, verás cómo queremos al extranjero. El dinero no hace a las personas, las muestra. Quiero partir con esas dos cosas para terminar con una pregunta. Al fin somos los jaguares de América. Por fin somos ricos. Por fin tengo a alguien para mirarlo hacia abajo. Cuando creo que nosotros partimos de un país que tenemos, cuando hablaba de la identidad, la autoestima baja, y siempre estamos buscando las diferenciaciones con los demás. Somos los bicampeones de América. Entonces, hoy día tenemos, entre comillas, razones para mirar al otro en menos. Pero no lo hacemos de la misma manera al que tiene un apellido extranjero. Cuando se han hecho estudios en los consultorios, en la clínica Santa María, en la clínica alemana, y ese médico tiene apellido extranjero, su consulta está llena. Y tenemos colonias. Colonias, la colonia árabe, la colonia israelita, los alemanes, y todos queremos parecer. Y queremos parecernos al europeo. Y queremos parecernos a toda aquella persona que viene de afuera y que viene desde las raíces. Si podemos leer a Joaquín Edward Bello, como en Santiago, de Alí Barros Gres, Martín Rivas. Nosotros no somos chilenos. ¿Qué somos? Si no somos capaces de aceptar a un chileno que vive en otro barrio, vamos a ser capaces de aceptar a un extranjero cuando nosotros tenemos una autoestima baja y por fin somos ricos, por fin ganamos la Copa América. ¿Hasta dónde influye un país con la autoestima baja? Yo creo que hay que trabajar la autoestima. Gracias. Gracias a la doctora, una charla magistral. Mi pregunta es bien concreta. ¿Qué usted ha podido ver en base a sus investigaciones el proceso de aculturación tanto a nivel colonial y el actual? ¿Ya? Porque me hace mucho eco el concepto que acuña Quijano sobre colonialismo interno. ¿Qué relación ha podido identificar, si se han podido repetir patrones del chileno, o en realidad si es chileno o no, lo que somos en el pasado, en la época colonial actual? Sí, una pregunta breve. Una señorita levantó la mano por ahí. Sí, por favor. Sí. Es un poco para entender mejor como tu planteamiento. Quizás lo dijiste y no lo comprendí muy bien, pero digamos, ¿en qué medida la inmigración y digamos la nueva inmigración, esta inmigración de estos países latinoamericanos específicos, que es la visible hoy día y quizás numéricamente importante, exacerba el racismo en Chile, pero como una forma de violencia no nueva, sino que como una forma de violencia ya existente? Podríamos decir quizás que esta forma de violencia racista se traslada de una dimensión de clase, que es la dimensión clásica donde se ha expresado el racismo en Chile, ¿no? A una dimensión de construcción de identidad nacional,
Lo que quiero de alguna manera pedirte que puntualices, ¿el racismo ha estado situado históricamente en la construcción de la identidad nacional o es algo específico del contexto migratorio reciente de estos países latinoamericanos que son invisibles? Porque convengamos que el fenómeno migratorio, digamos, en Chile no solo está constituido hoy día por una migración latinoamericana a estos países latinoamericanos, sino una migración también de otros países europeos y otros países quizás de otros continentes que no es visible y que no la estamos quizás reflexionando. Ok, muchas gracias. Es largo, toma. Sobre lo primero, yo algo dije. Hay huellas de la colonia en lo que ocurre hoy. Y en eso Quijano, yo creo que ha sido muy claro cuando habla de colonialidad del poder y colonialidad del saber. Solo que a veces el concepto de aculturación es un poco más tramposo de lo que entendamos por él, porque la aculturación también corresponde al hecho que una cultura A se meta en una cultura B y construya una A'. Yo pienso que eso va a pasar en desmedro de las comunidades inmigrantes, obviamente, pero algo dije muy salpicado nomás, pero algo ya nos está pasando con eso. Bailar y mover las caderas sensualmente ya no es algo feo. Eso se da en todas partes, en todas las clases sociales e incluso edades, ¿no? Y la sensualización del baile está pasando por todas partes. Algo está ocurriendo allí. Pero también tiene que ver con la colonia, porque si nos dedicamos a hablar solamente de la sensualización del baile, volvemos al lugar del esclavo, ¿sí? Yo no me atrevo todavía, lo hemos hecho alguna vez, hablar como de nueva esclavitud, ¿no? Que uno podría verlo en los inmigrantes haitianos que encontraron la otra vez adentro de un carro donde trasladan animales para ir a trabajar como irregulares en pleno corazón de Santiago, ¿no? O en los inmigrantes que tienen fondeado en sectores rurales para pagarles una miseria, hacinado y sin papeles, o con los papeles guardados, tráfico, ¿no? ¿Será o no una nueva esclavitud? No me atrevo a ocupar ese concepto, pero creo que los procesos de aculturación se van a dar. Y sobre racismo ha habido siempre en Chile. Nuestras migraciones internas en primer lugar, pero sobre nuestra gente. Por eso que yo no he trabajado eso como especialista, tampoco soy historiadora, entonces no puedo, trato de hacer un poquito de historia presente como hacía Rantel, pero a lo mejor mal, bien, ¿no? Con muchos errores. Pero lo que ha ocurrido, o sea, lo que siento es que hay una suerte de traslape entre, lo digo por entrevistas que tengo, ¿no? De gente que me ha dicho, bueno, pero el mapuche es un chileno, así que aunque sea un indio, es chileno, pero un negro no. O sea, tengo muchas entrevistas, tenemos muchas, con cosas como esa, que son interesantes, porque uno le vuelve a preguntar a la gente y desarrolla, ¿no? Hasta que en algún momento se pilla. Pero sí, estoy diciendo algo que no debo, ¿no? Me parece que la llegada de los inmigrantes ha exacerbado ese sentimiento nacional racista que tenemos incrustado en el cuerpo por nuestra situación de mestizaje y que es muy potente, pienso en textos como Raza Chilena de Nicolás Palacio. Hay que ver ese libro, ¿no? Somos una mezcla entre godos y araucanos. O bien la prensa, el diario El Roto chileno en el norte durante el proceso de chilenización, diciendo hay que desterrar todo rasgo peruano del norte de Chile, ligas patrióticas, violaron, mataron, hicieron desaparecer, 1911-1917. Que levante la mano quien estudió esto en el colegio. Ligas patrióticas en Chile. Nadie. Hay que leer a González, TV Nacional, para que uno lo vaya a buscar. Y vean, ustedes pueden entrar a internet y encontrar las fotos que están todavía
de estos encapuchados a caballo, a propósito de los encapuchados a caballo marcando las casas con alquitrán. Y ahí está la Nanette para que les cuente, que conoce la historia mucho mejor que yo, porque ella trabaja específicamente este problema. Ligas patrióticas en Chile y en otros países latinoamericanos, no fue el único lugar donde violaron, mataron, cercenaron, torturaron y hicieron desaparecer. La desaparición no es algo que viene del 73, sino desaparecer también homosexuales, por montones. Estamos plagados de los malos tratos, de los castigos, mucho tiempo, y el racismo, como dice Celia Kassen, si bien no se decía de ese modo, funcionaba ya en la colonia, ¿no? Y es indiferente, porque además, ¿qué nombres tenía la gente? ¿Cómo estaba la cosa de las castas, no? Había diferencia entre los esclavos que conocían cómo funcionaban y los que no conocían cómo funcionaban, y aquellos que no conocían cómo funcionaba el sistema eran más caros cuando se compraban que aquellos que conocían las astucias del funcionamiento. Entonces, lo increíble, ¿no?, es cómo opera lo que ocurría hace tanto tiempo en, yo siempre cuento lo del gesto porque me dejó muy impresionada. A La Vega a veces van a buscar cargadores muy temprano, gente que necesita cargadores, y un día, observando lo que ocurría allí, llegó un señor en una camioneta, bajó y dijo así: ¿a cuánto el lote? Migrante. Y antes los vendían por lote. La colonia estaba ahí de nuevo, ¿no? La misma escena. Entonces, claro, dificultad para hablar de nueva esclavitud, pero a lo mejor algo podemos hacer con eso. Yo confío en que ustedes hagan esos estudios. Uno ya va para el otro lado, ¿no? Porque ustedes van a seguir, y seguramente hay inmigrantes en Talca. Y por lo tanto, es importante conocer, pero sobre todo comprender, ¿no? Ese concepto maravilloso, ¿no?, de la comprensión, creo que es fundamental para nosotros, las sociólogas y los sociólogos. Muchas gracias. Quería reiterar las disculpas correspondientes por el lugar. Bueno, creo que con varios minutos todo el mundo se olvida de esto, ¿no? Agradecerte enormemente por tu participación al noveno Congreso de Sociología. Siempre un gran placer tenerte con nosotros, así que creo que sí tendremos otras ocasiones. Quiero señalar una última actividad que se organiza mañana. Hoy día cerramos el ciclo de charlas magistrales. Mañana organizamos una actividad a modo de cierre del Congreso, en la cual hemos organizado una ceremonia de homenaje a sociólogos y sociólogas chilenos, chilenas, referente en el paisaje de la sociología porque han participado a mantener o a reinstalar la sociología en Chile. Así que no voy a decir quiénes son, dejo la sorpresa para mañana. Sí, es a las 7 mañana en el Auditorium Manuel Larraín, que se ubica en la parte superior derecha en el pequeño mapa que tiene. Así que lo esperamos mañana.